Bienvenidos un día más a la iglesia de Calvary Chapel, Arequipa. Hoy vamos a comenzar una nueva serie, es el libro de Daniel. Y vamos a ver muchas de las profecías que se cumplieron en ese tiempo y las profecías que se van a cumplir en un futuro. Mientras miramos este último año, nos damos cuenta que nosotros no tenemos control sobre nuestra vida. Este virus nos ha enseñado a que somos muy frágiles. El ser humano es muy frágil. Por más que vaya al gimnasio y levante pesas y tenga muchos músculos, al final un virus tan insignificante en el sentido de tamaño, o sea, porque no lo puedo ver, entra al organismo y ha hecho que muchas personas pierdan la vida. En medio de este tiempo de dolor, de sufrimiento que están experimentando muchas personas, nos preguntamos siempre, ¿qué está haciendo Dios por sus hijos, por su pueblo, por el mundo? Cuando miramos a veces los negocios que muchas personas han emprendido y que ha sido totalmente un año difícil en la economía, y nos ponemos a pensar y preguntamos, ¿dónde está Dios en el momento que más lo necesito? ¿Por qué aquello que he apreciado, he querido, me he esforzado y he trabajado, hoy no lo tengo o no lo vemos? Sabes que hay mucho de lo que nosotros hoy que estamos viviendo, vivió el pueblo de Judá. En el tiempo que estamos estudiando ya y en el contexto de esta carta, el reino del norte, Israel, ya había sido conquistado por los asirios. Solo quedaba Judá y ahí estaba la ciudad de David, ahí estaba el templo de Salomón, allí estaban los tesoros del templo, allí el pueblo se reunía para adorar a Dios. Pero va a llegar el momento donde todo esto va a desaparecer. Y en ese momento se creía, en ese contexto cultural, que si un pueblo obtenía la victoria era porque su Dios era más poderoso, era el más fuerte. Y entonces esta encrucijada o estos pensamientos encontrados en el pueblo de Judá era el mismo que muchos hoy se preguntan. ¿Dónde está Dios? ¿Qué está haciendo Dios? ¿Realmente está interesado en lo que nos pasa? ¿Ve nuestro dolor? ¿Ve nuestro sufrimiento? ¿Ve el lamento? ¿Ve cómo las personas hoy están padeciendo? ¿Están falleciendo? ¿Ve cuántas viudas están quedando? ¿Cuántos niños huérfanos están quedando? Muchos ancianos están muriendo. Esta es la pregunta que muchos se hacían en ese tiempo y muchos se hacen hoy, y es el comienzo del contexto del libro de Daniel. Vamos a orar y comenzamos. Señor, te doy gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias porque a través de cada versículo tú nos hablas. Y yo te pido, Dios, que nos hables a cada persona que esté escuchando esta enseñanza y que uses mi vida para compartir de tu palabra. Te pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Bienvenidos una vez más a esta nueva serie acerca del libro de Daniel. Vamos a leer el capítulo 1 ahora y el título general es Dios está con su pueblo en medio de la crisis. Ese va a ser el título. Y a medida de introducción tenemos que ver quién escribió el libro. Pues Daniel, obviamente. ¿Cuándo fue escrito? Entre el año 605 al 536 antes de Cristo. ¿A quién fue escrito? A Israel. ¿Y de dónde fue escrito? Pues obviamente del cautiverio. 5. ¿Qué género de literatura entonces es este libro? Tendríamos que decir es histórico, porque los primeros capítulos van a hablar de la historia y luego vamos a ver literatura apocalíptica. Así que esto es una combinación. 6. ¿Cuál es la idea entonces principal del libro? O sea, ¿qué es lo que tiene este libro? Bueno, las visiones apocalípticas de Daniel, que van a hablar desde el capítulo 8 hasta el capítulo 12, ofrecen una perspectiva del plan de Dios para las edades, incluyendo una profecía directa en cuanto al Mesías. Eso es la escritura apocalíptica en la cual nosotros vamos a ver más adelante. Pero si ese es el
la idea principal. ¿Cuál es el énfasis? Pues el énfasis es la soberanía de Dios sobre las naciones y sus gobernantes, el cuidado de Dios a los judíos en el exilio y que da a Dios promesas de una restauración final y el presente gobierno de Dios sobre el mal y la victoria final sobre el mismo mal. O sea, Dios está en medio de la historia. Es un gobierno lleno de maldad, pero Dios, a pesar de eso, está gobernando. Y a pesar de que este pueblo de Babilonia era un pueblo cruel, malvado, idólatra, Dios tiene el control de ese momento de la historia, de nuestra historia y de lo que va a venir en el futuro. Básicamente es un libro de esperanza. Es un libro que nos va a hablar de la soberanía de Dios, del poder de Dios, pero también nos va a hablar de que Dios es el Todopoderoso. Si podríamos dividir este libro de Daniel, encontraríamos que del capítulo 1 al capítulo 6, Daniel sirve como un intérprete de sueños y llega a ser un consejero real confiable por 3 reinos, por si acaso. O sea, ahí estuvo Nabucodonosor, ahí tuvo Belsasar y luego va a venir Darío y aún Ciro. Capítulo 7 al capítulo 12, Daniel es un soñador de sueños. Así que mientras miramos en el capítulo 1 al 6, Daniel sirve como un intérprete de sueños. Del capítulo 7 al 12, Daniel es un soñador de sueños. ¿Por qué? Porque vamos a ver sus sueños. Al principio, él sirve con este don que Dios le da para interpretar esos sueños que vamos a ver, la estatua, las bestias que va a ver Daniel en estos capítulos que vienen hasta el 8, y luego hasta el 7 y el 8 en adelante, Daniel tiene sueños y sueña también con bestias y sueña también, vamos a ver, con una bestia que tiene muchos cuernos y vamos a ver muchas otras cosas y Daniel está preocupado, no puede dormir. Todo esto lo vamos a ver más adelante estudiando capítulo por capítulo. Pero para terminar esta parte de la introducción, el tema principal, como les dije, es la soberanía de Dios. Y creo que el versículo clave sería el capítulo 7, versículo 14, donde dice, se le dio autoridad, honra y soberanía sobre todas las naciones del mundo para que lo obedecieran los de toda raza, nación y lengua. Su gobierno es eterno, no tendrá fin. Su reino jamás será destruido. Esto es hablando de nuestro Dios, nuestro Señor. Así que bienvenidos a disfrutar este estudio versículo por versículo, donde vamos a sumergirnos cada miércoles hasta acabar el libro. Y si el Señor viene antes, bueno, estaremos avanzando hasta donde el Señor lo permita. Así es que este capítulo está dividido en 2 partes. Del versículo 1 al versículo 7, Babilonia lleva cautivos en su primera deportación. Y del versículo 8 al versículo 21, vamos a ver que Daniel lleva consigo a Dios y es fiel en Babilonia. ¿Por qué digo lleva consigo? Vamos a ver qué es lo que trae. Así que a medida que yo paso van a salir las subdivisiones de cada párrafo y los títulos en cada diapositiva. Por ejemplo, el versículo 1 al 2, Babilonia conquista Jerusalén. Versículo 1. Durante el 3er año del reinado de Joacim, rey de Judá, llegó a Jerusalén el rey Nabucodonosor de Babilonia y la sitió. Ya hemos visto, si tú estás siguiendo esta serie o los días miércoles, los estudios bíblicos, hemos terminado Segunda de Reyes. Josías fue el último rey bueno, diríamos, en el sur, y de ahí vienen sus hijos, ¿verdad? Joacim, Joaquín, Joacás y Sedequías al final. Y entonces Joacim es el rey en este tiempo, el 3er año, y sitiar significa, como ven en esta imagen, los soldados, el ejército se pone afuera de los muros de la ciudad. Y hemos visto en la historia que los babilónicos tenían este tipo de rampas que ponían en los muros para poder acceder y entrar por este lado, conquistando un lado del muro y poder llegar a las puertas de la ciudad. Bueno, esto pasó y llegaron a un extremo de
de hacer cosas difíciles los judíos que estaban dentro de la ciudad de Jerusalén. Y hemos visto también que el primer grupo que ha sido deportado a Babilonia fue el año 605, y justo esto dice Segunda de Reyes, y Daniel lo dice también en este primer versículo. O sea, el año 605 fue llevado Daniel y sus amigos, y ahí vemos la imagen cuando van llegando a Babilonia. Pero recordemos que el año 597 fue llevado el segundo grupo, donde fue Ezequiel y los 10,000 cautivos. Y luego el tercer año, la tercera deportación es el año 586, donde acaba todo. Tengo la imagen cuando este rey Nabopolassar, se llamaba, el papá de Nabucodonosor, puso como rey a el tío de Joacim, ¿no? Y este fue un títere, nada más, de este rey. Si quieres saber un poco más de todos estos detalles, está grabado en Facebook. Busca Segunda de Reyes, ¿no? El último capítulo, y también en el YouTube. Así que, pero para entender el contexto, es que Judá, los últimos 3 reyes fueron malvados, terribles. Después de esa reforma de Josías llegó la idolatría y Dios se enojó demasiado y dijo: ahora sí los voy a entregar a una nación vecina. Permitió que este imperio caldeo o babilónico, que se lo llamaba, creciera, un imperio cruel, un imperio que era totalmente idólatra, llegue y termine con el templo de Salomón. El templo de Salomón se dice que hubiera sido una de las maravillas del mundo, rodeado de muchos adornos, incluyendo el lugar santísimo que estaba lleno de oro, todo enchapado de oro, ¿no? Habían querubines de 2 alas, en el medio de esto estaba el arca, los objetos todos eran de oro, porque en el tiempo de Salomón el oro era lo que más abundaba y la plata era considerada como menos. Entonces, todo eso sucedió porque ellos desobedecieron al Señor. Miren, el versículo 2 dice: y el Señor le dio la victoria sobre el rey Joacim. ¿Quién le dio la victoria? El Señor, o sea, Dios, nuestro Señor, sobre el rey Joacim de Judá, y le permitió llevarse algunos de los objetos sagrados del templo de Dios. Así que Nabucodonosor se los llevó a Babilonia y los puso en la casa del tesoro del templo de su Dios. Así es que ahí viene Nabucodonosor, su papá Nabopolassar, él era todavía general, luego llega a ser el rey, al final el Señor le permite, y van a Babilonia. 70 años de cautiverio en Babilonia. Recuerden, 3 grupos: 605, Daniel y sus amigos, y esto es lo que vamos a estudiar. 597 más adelante, Ezequiel y los 10,000 cautivos, y el 586 ya es la destrucción de Jerusalén y la destrucción del templo. Y cuando llegamos a este punto, siempre hay esas preguntas, como les mostraba en el versículo. ¿Por qué? ¿Cómo es que se sentía Daniel, estos jóvenes o estos cautivos? O sea, eran como esclavos que fueron llevados a Babilonia y estaban ahí contemplando cómo el reino de Judá, básicamente el reino de Israel, si lo llamamos en forma así como plural, porque esto era el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel, con lo cual vino Jacob, ¿se acuerdan? Israel, los 10 mandamientos, Moisés, el antiguo pacto. Sí, algunos dirán, pero ¿por qué Dios permitió estas cosas? Lee Deuteronomio, capítulo 28, capítulo 29. Dios dijo claramente en las estipulaciones del pacto: si tú me obedeces, yo te voy a bendecir. Yo voy a hacer que tu cosecha sea muy abundante. Yo voy a hacer que tu ganado dé crías, a montones, y van a ser fuertes. Yo voy a hacer que la lluvia llegue a su tiempo. Mira, nunca te va a faltar dinero. Tú siempre vas a prestar dinero y nunca vas a pedir prestado. Y tú vas a ser, ¿sabes qué? Cabeza y no cola. Así que miramos esto y vamos a ver cuando Jesús también pasó momentos difíciles, y estos momentos difíciles hacen que
Momentos difíciles hacen que nos pongamos a pensar un momento, ¿cómo es que Dios puede causar algo del sufrimiento y sacar algo totalmente que puede, diríamos a nosotros, causarnos tanto dolor en el sentido de ver cómo un hombre puede sufrir demasiado? ¿Cómo puede alguien pasar momentos tan crueles en una cruz por los soldados romanos? O sea, realmente ha sido un tiempo difícil también para nuestro Señor, y que necesitamos recordar, hermanos, que el Señor es experto de sacar las cosas aún negativas o malas, hacer algo bueno. O sea, observemos claramente lo que Dios está haciendo en el pueblo de Judá. Ellos desobedecieron el pacto, ellos rompieron el pacto, ellos tenían que hacer algo totalmente diferente, solo tenían que obedecer, pero decidieron desobedecer. Eso es lo que nosotros necesitamos recordar. El sufrimiento muchas veces hace que las personas puedan acercarse a Dios, o el sufrimiento en este antiguo pacto también estaba dentro de las estipulaciones y decía que si desobedecían le venía eso, y simplemente estaba tratando de cumplir lo que Dios simplemente había dicho antes. Así que vamos a ver que también con el Señor pasó estas cosas. Así que, hermanos, muchas veces Dios permite muchas cosas negativas en la vida de la iglesia y el cristiano. Dios permite pasar por momentos difíciles, y porque hay un propósito divino al final de la historia. Hermanos, Dios es soberano y tiene el control. Y tenemos que recordar esto: Él tiene el control de todas las cosas. Vamos a continuar. Versículo 3 al 7. Babilonia lleva cautivos a jóvenes de Jerusalén. Versículo 3 dice: Luego el rey ordenó a Aspenaz, jefe del Estado Mayor, que trajera al palacio a algunos de los jóvenes de la familia real de Judá y de otras familias nobles que habían sido llevados a Babilonia como cautivos. Versículo 5. Selecciona solo a jóvenes sanos, fuertes y bien parecidos, le dijo. Asegúrate de que sean instruidos en todas las ramas del saber, que estén dotados de conocimiento y de buen juicio, y que sean aptos para servir en el palacio real. Enseña a estos jóvenes el idioma y la literatura de Babilonia. Así que Nabucodonosor hace que se lleven estos jóvenes para Babilonia. Y dentro de estos cautivos, como estamos hablando, está Daniel. ¿Y qué dice la Biblia cuando habla de jóvenes sanos, fuertes y parecidos? Esa misma palabra es usado en Levítico en relación a ser un sacerdote aceptable, según Levíticos capítulo 2, versículo 16 al 24. Número 2, un sacrificio aceptable para una destrucción completa, en el sentido de los sacrificios que se ofrecían. Levítico 22, 17 al 25 pueden leer. Y básicamente su significado era perfección o completo. O sea que estos jóvenes deberían lucir perfectos como cualquier sacrificio o animal para el sacrificio que se hacía. Pero estos jóvenes tenían que ser lo mejor físicamente e intelectualmente de los jóvenes cautivos de Judá. Eso es lo que tenían que hacer. Versículo 5. El rey asignó una ración diaria de la comida y del vino que provenía de su propia cocina. De recibir entrenamiento por 3 años y después entrarían al servicio real. Vemos que la comida del rey era algo que ellos
tenían y estaban obligados a comer, porque venía de su propia cocina. Y entonces ahí viene el conflicto. Ahí viene el conflicto en el sentido de decir, ¿vamos a comer o no vamos a comer? Miren, yo tengo una imagen acá de lo que se llama la dieta kosher y lo que era no kosher. Y ustedes pueden ver en Levíticos el capítulo 11 y Deuteronomio capítulo 14. Ahí vemos, ¿no?, los símbolos. Por ejemplo, la gallinita, el pescado, la res, lo que era el alimento kosher. Y lo no kosher, bueno, los mariscos, el chancho, ¿no?, y todos los animales, por ejemplo, con pezuña, pero que rumiaban, entonces, que no tenían la pezuña o que tenía la pezuña hendida, por eso el chanchito, ¿no?, tiene esas pezuñas. Y también, obviamente, los auquénidos y muchas otras cosas que nosotros hoy conocemos y que comemos, ¿no? Dentro de ello muchas veces las vísceras y todo lo demás. Así que el latino come todo a la res, a la vaca le comemos. Y a veces digo el corazón, acá en Perú, ¿no?, el pulmón, el corazón. Hacemos, bueno, las tripas, las orejas, la lengua, la cabeza, todo, hasta el estómago, ¿no? Todo. Eso no lo comían los judíos. Y entonces se dice que este rey comía esto, porque ellos eran un pueblo pagano. Segundo, también se dice que ellos habían decidido entregar o dar a los ídolos, a sus ídolos. Y entonces Daniel vio esto. ¿Y qué pasó? Versículo 6. Daniel, Ananías, Misael y Azarías fueron 4 de los jóvenes seleccionados, todos de la tribu de Judá. Y ahora ellos van a querer cambiar de nombre. Y este cambio de nombre será cambiar la identidad de Daniel. Por ejemplo, Daniel significa Dios es mi juez. Ananías significa Yahvé ha sido gracioso. Y Misael significa quién es lo que Dios es. Y Azarías significa Yahvé ha ayudado. ¿Ya qué nombre los quieren cambiar? A Belsasar, a Daniel, que significa Bel. Bel protege tu vida, o Bel, que era ese dios Marduk. A Ananías le pusieron Sadrach, que significa soy muy temeroso, que es del mandato de Acú. Y a Misael le pusieron Mesach, que significa yo no cuento para nada, o quién es como Acú, que son sus dioses. Y Abednego, que vendría a ser Azarías, significa siervo del que brilla, siervo de Nebo Nabú. O sea, se dicen, sí, eso es lo que pasó. Sí, miren el versículo 7. El jefe del Estado Mayor les dio nuevos nombres babilónicos. A Daniel lo llamó Belsasar, a Ananías lo llamó Sadrach, a Misael lo llamó Mesach y a Azarías lo llamó Abednego. La intención de que estos jóvenes tengan nombres de sus dioses era cambiarles la mentalidad. Cambiarles, como hoy decimos, cámbiale el chip, ¿no? O sea, empezamos un adoctrinamiento. Por 3 años era su escuela y luego tenían que presentarse ante el rey ya desde su comida. O sea, vamos a cambiar, ¿qué? Tu estilo de vida religioso, porque esto tenía que ver con la religión. ¿Qué vamos a cambiar? Tu idioma, ¿ok? ¿Qué vamos a cambiar? Tu perspectiva espiritual, porque ahora ya no vas a tener el nombre de tu Dios, sino el nombre de nuestros dioses. Tenía que entrar en esa nueva cultura, sumergirse en una cultura llena de pecado e idolatría. ¿Qué hacen ahí 4 jóvenes? Miren, estos 4 jóvenes para mí representan como hoy los jóvenes a veces que nacen en hogares cristianos o crecen en hogares cristianos. Cuando crecen y llegan a la adolescencia, realmente ellos van a tener que enfrentar un mundo muy parecido a esta, porque llegan a la universidad o llegan a los centros de estudios superiores o cuando terminan la escuela, el colegio, la secundaria, ellos llegan y encuentran un mundo que está plagado de pecado, de idolatría. Llegan a un mundo donde lo único que exaltan es como la evolución, que eso sí es verdad, y el sexo para ellos es libre y tienes que practicarlo. La universidad, los centros de estudios también están infectados con drogas, algunas veces prostitución, muchas otras cosas, y ese es el mundo en el cual llegaba Daniel. Ahora, ¿qué edad tenían estos jóvenes? Algunos
como Josefo, cuando hablaba la palabra joven, dice que es entre 12 y 16 años que tenían estos jóvenes. Un adolescente para nosotros, en medio de esta sociedad, en medio de esta cultura, con un idioma diferente, con una perspectiva de vida diferente. ¿Y qué es lo que sucede? Vamos a ver que Daniel lleva consigo a Dios y es fiel en Babilonia. Daniel decide no contaminarse. Versículo 8. Sin embargo, Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Le pidió permiso al jefe del Estado Mayor para no comer esos alimentos inaceptables, porque no eran dieta kosher, o estaban dedicados a sus ídolos. Entonces, dice que Daniel estaba decidido a no contaminarse. ¿Qué es? No contaminarse para Daniel significaba no contaminarse en su cuerpo. Y eso es una decisión y compromiso previo a la seducción. Igual para nosotros, ¿no? En este tiempo, joven, decide no contaminarte en tu cuerpo, decide hacer un compromiso antes que venga la seducción. Y no contaminarse debe ser una convicción anticipada a la tentación. O sea, tú, desde el momento que estás en un hogar cristiano, decide no contaminarte. Porque si tú no tomas esta decisión, y me quiero dirigir a cada joven, a cada adolescente, no tomas esta decisión, el mundo allá te va a ofrecer muchas cosas que te van a llamar la atención. Pero estos jóvenes, estos 4 decidieron no hacerlo. Pero eran los únicos 4 que venían desde Judá. No, vinieron muchos. Los demás, no se habla de los demás. Pero probablemente ellos sí cedieron. Y podrían tener de repente la excusa perfecta, ¿no? Como decir, bueno, es que no tengo que ser tan religioso porque estoy en otro ambiente. Segundo, bueno, no está el sacerdote, no me va a ver el sacerdote, entonces yo puedo pecar. Como hoy día dicen, ¿no? Bueno, el pastor no me está viendo, entonces puedo pecar. O estoy en este mundo posmoderno y al final hay que obedecer o someterse a esta cultura nueva, esta cultura de los millennials, esta cultura del pensamiento, de que todo es relativo y no hay absolutos, a esta filosofía donde, bueno, hagámoslo, si todo el mundo lo hace, ¿por qué yo no debería de hacerlo? El joven va a ser contaminado con estos pensamientos, con esta filosofía, y si el joven no decide en su etapa, ahí en casa, antes de salir a esto, yo no me voy a contaminar, va a ser difícil luchar contra la pureza de su cuerpo o la pureza sexual. Así que, padres, animen a sus hijos que están en la adolescencia, que están en la juventud, a que se explíquenles, hablen de estos temas para que tomen la decisión de no contaminarse. Pero al final el no contaminarse tiene que ver con un compromiso. Y esto, como decíamos en el texto, es tu compromiso con Dios. Toma el compromiso antes, o sea, define qué quieres hacer con tu vida. ¿Quieres tener un hogar? ¿Quieres tener una pareja? ¿Tienes que tener hijos? ¿Quieres define tu compromiso con Dios. ¿Cómo va a hacerlo? Y luego, prepárate a decir no. Y luego, supera la tentación o la seducción. Y luego, sal victorioso. Pero si es que no hay un compromiso, si es que no hay una decisión en la cual tú digas, no me voy a contaminar, mira, no vas a aprender a decir no. No vas a superarlo y no vas a salir victorioso. Igual es para ti, hermano, hermana, o ese nuevo creyente. Ese nuevo creyente tiene que hacer un compromiso con Dios y definir hasta qué punto yo quiero tener una relación firme, sólida con Dios. Porque si tú eres una persona que dice, bueno, me gusta el lado donde Dios me bendice, donde Dios me sana, donde Dios me ayuda y donde Dios me cuida y quiero tener un Diosito que me cuide. Eso es tener un lado de la moneda. Porque el otro lado de la moneda es como cara y sello, ¿no? El otro lado de la moneda nos corresponde obedecer, perseverar a pesar del sufrimiento, del dolor, de las molestias que pueda ocasionar la vida. Nos toca perseverar. Nos toca a veces negarnos a nosotros mismos porque sabemos que aquello que está
molestando nuestra vida y nos está llevando a pecar. A veces lo queremos, lo deseamos, pero tenemos que negarnos a nosotros mismos porque quiero obedecer a mi Señor. ¿Cuál es el grado de tu compromiso con Dios? Hay casados que su compromiso con Dios de hacer los votos en el altar, hoy se están burlando de sus votos, de ese compromiso. Porque todavía siguen diciendo, bueno, yo soy el soltero, mi esposa es la casada, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu compromiso con Dios? ¿Qué es lo que quieres de tu vida? Defínelo, defínelo. ¿Te vas a comprometer a obedecer todos los mandamientos de Dios, joven, señorita, papá, mamá, hombre o mujer que me estás escuchando? Define tu compromiso con Dios, con Jesucristo. Es todo o nada. No hay medias tintas. Eres frío o caliente, porque si eres tibio, dice el libro de Apocalipsis, te vomitaré de mi boca. Si tú no defines, no vas a poder decir no. Vas a poder buscar otras excusas, decir no, pero si tú defines tu compromiso, donde tú vayas, tú digas, yo soy cristiano. Soy hijo de Dios. Al taxista le dices, soy cristiano. Al compañero de universidad, soy cristiano. Al compañero de trabajo, soy cristiano y tengo un compromiso con Dios. Pero te invito hermano, ¿eres o no eres? Dices, no. Y superas la tentación, la seducción y sales victorioso. Vuelvo a repetir, si tú no haces el compromiso como hizo Daniel y estos 4, no me voy a contaminar con el mundo, con lo que ofrece este mundo, porque yo tengo un compromiso con Dios. Si tú no haces esto, muy pronto te vas a ver envuelto en el pecado. Y el pecado, cuando es concebido, da a luz la muerte. Versículo 9. Ahora bien, Dios había hecho que el jefe del Estado Mayor le tuviera respeto y afecto a Daniel. Miren, su decisión, su compromiso, y Dios siempre va a bendecir, Dios va a honrar, porque Dios había hecho que el jefe del Estado Mayor le tuviera respeto y afecto a Daniel. ¿Eso fue casualidad? No, eso es las bendiciones de Dios. ¿Cuántos hombres cuando han venido a mí y dicen, pastor, pero que mucha presión? Tú le digo, mantente firme en tus decisiones, en tus convicciones, en tu compromiso y corre a tu trabajo. Sé responsable, llega la hora, sé fiel y vas a ver que vas a hallar gracia en los jefes, aquellos que te están viendo, y luego vas a ascender, y luego, esa es una de las formas, porque hay personas que dicen, no, es que si quiero ascender tengo que romper las leyes de Dios. No lo hagas de esta forma. No hay nada mejor que ser bendecido por Dios. 1 Corintios, el capítulo 10, el versículo 13 nos dice, las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas a las que otros atraviesan, y Dios es fiel, hermanos. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando seas tentado, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. ¿Entienden esto? Lo mismo que está pasando con Daniel. Hay una salida. No va a permitir que sea esto. Cuando tú tienes un compromiso, cuando tú has definido tu compromiso con Dios y cuando tú has dicho no me voy a contaminar, Dios siempre te va a dar una salida. Pero cuando hay una salida, yo te digo, hermano, hermana, tómalo. Tómalo. Porque luego vienen muchas personas y dicen, yo no sé por qué estoy en esta situación. Y yo muchas veces tengo que decir es que Dios te brindó una salida. Es como aquella persona que decía que estaba naufragando en el mar y decía, Señor, mándame un bote, ¿no? Y dice que uno le lanzó un salvavidas, dijo, no, yo quiero un bote. Y después pasó un hombre con una canoa y le dijo, no, yo quiero un bote. Y le dijo, Señor, ¿por qué no me escuchas? Dijo, te he mandado un salvavidas y te he mandado una canoa y tú no lo agarras. Dios nos da siempre una salida. Puede ser una interrupción en ese momento, puede que nos haga recordar un versículo, toma la salida. Dios promete estar con sus hijos en momentos de pruebas y tentaciones. Dios promete estar con sus hijos en momentos de pruebas y tentaciones, así que mantente firme en los principios de Dios y confía en que te protegerá en maneras que quizás no veas. Versículo 10 al 13. Daniel sugiere un plan. Pero le respondió,
ese hombre, ¿no? Tengo miedo de mi señor, el rey, quien ordenó que ustedes comieran estos alimentos y bebieran este vino. Si se vuelven pálidos y delgados en comparación con otros jóvenes de su edad, temo que el rey mandará a decapitarme. 11. Entonces Daniel, ¿qué hizo? Habló. Miren, no se rebeló, no. Daniel habló con el asistente que había sido designado por el jefe del Estado Mayor para cuidar a Daniel, Ananías, Misael y Azarías. 12. Y le dijo: por favor, pruébanos durante 10 días con una dieta de vegetales y agua. Esto es muy interesante. Me llama mucho la atención. Y es un principio que encontramos. Daniel habló en medio de una sociedad terrible, corrupta, y con este asistente o este representante dijo: yo tengo un plan, hagamos un plan. 10 días. 10 días. O sea, la comunicación es una base muy importante para las relaciones interpersonales en el trabajo, en el hogar, en el matrimonio, con los hijos, en la iglesia. Es bueno hablar. Hay personas, saben, que no les gusta hablar. Hay personas que les gusta murmurar. Les gusta quejarse detrás de todas las personas. Pero esto no es lo que hizo Daniel como hijo de Dios. Esto es una forma clara que nos enseña cómo nosotros debemos manejar estas relaciones interpersonales, como les dije, en el lugar donde nos encontremos. Y le dijo: tengo un plan, tengo una estrategia. Así que Daniel encontró la manera de vivir según las normas de Dios en una cultura que no honraba a Dios. Yo creo que la iglesia, en lugar de a veces de ser jueces de una sociedad corrupta, porque sabemos que la sociedad está corrupta e inmoral, debemos de buscar soluciones y proporcionar respuestas a los movimientos que se levantan, pero sin poner en peligro nuestras convicciones. ¿Y a qué me refiero con esto? Si bien es cierto el contexto de Babilonia era terrible, el contexto en el que vivimos en Latinoamérica o el mundo también está terrible. Todos estos activistas o movimientos que se están levantando, que van en contra del nacimiento de niños o en contra a veces de la edad adulta, porque se está celebrando la muerte hoy en día, en lugar simplemente sabemos que está mal y ellos también saben que está mal. Presentemos propuestas, conversemos, hablemos, sin perjudicar nuestras convicciones firmes y sólidas, pero también involucrémonos en esta sociedad como cristianos. O sea, hablando de política, yo siempre animo a los jóvenes en la universidad: hagan carrera política con principios bíblicos cristianos. Tengamos propuestas, tengamos soluciones, ideas que puedan ayudar en el contexto democrático en el cual nos encontramos. Daniel fue un hombre sabio. Dios le dio esto, dijo: vamos a hablar, vamos a llegar a un plan, una estrategia. A ver, vamos a ver qué pasó. El versículo 13, al cumplirse los 10 días, compara nuestro aspecto con los otros jóvenes que comen de la comida del rey y luego decide de acuerdo con lo que veas. 14 al 16, Daniel y sus compañeros son bendecidos por su fidelidad. El asistente aceptó la sugerencia de Daniel y los puso a prueba por 10 días. 15. Al cumplirse los 10 días, Daniel y sus 3 amigos se veían más saludables y mejor nutridos que los jóvenes alimentados con la comida asignada por el rey. 16. Así que desde entonces el asistente les dio de comer solo vegetales en lugar de ¿qué? De los alimentos y el vino que servían a los demás. Del 17 al 21, Daniel y sus compañeros son bendecidos y ascendidos. A estos 4 jóvenes, Dios les dio aptitud excepcional para comprender todos los aspectos de la literatura y la sabiduría. Y a Daniel, Dios le dio la capacidad especial de interpretar el significado de visiones y sueños. Y esto es algo que, hermanos, nos debe de llamar siempre la atención. Dios, como en este caso y en el caso de hoy, puede dar la aptitud excepcional para comprender todos los aspectos de literatura y sabiduría, es decir, la ciencia viene de parte de Dios. Me llama a mí mucho la atención que en los siglos anteriores, quienes lograron los mayores descubrimientos eran, ¿cómo le diríamos?, deístas, o sea, creían en un Dios poderoso y soberano que creó el universo. No eran ateos o ateístas, ¿no?
Hoy día dicen, el hombre que se cree muy científico dice, oh, no hay un Dios. ¿Y de qué viene el mundo? De la nada. Y entonces, ¿cómo de la nada? Es que existía la nada y la nada era, o sea, quieren definir la nada. ¿Y qué es la nada? La nada era que venía y era una explosión. Entonces ya no es nada, ¿no? O sea, es una explosión. Y es curioso porque muchas personas hoy no están entendiendo 100% cómo la ciencia al final puede avalar la creación de Dios. Y como tenemos este dicho de un científico, un poco de ciencia te aleja de Dios, pero mucha ciencia te acerca a Dios. Hombres que quizás ustedes dicen, pero la verdad es que, ¿cómo lograron esto? Pues porque Dios les dio esta aptitud excepcional, viene de Dios. Al contrario, en este último siglo, básicamente las cosas no han progresado mucho, porque en la universidad siguen estudiando lo que encontraron científicos anteriormente, ¿no? Mendel, por ejemplo, creacionista, ¿no? Creía un Dios. Faraday. O sea, muchos encontramos personas que hoy, al contrario, que se dicen ser científicos y ateos, no descubren nada, no encuentran nada, solo tienen una posición en contra de Dios. Pero aquí vemos que Dios les entregó a estos jóvenes este don, esta actitud excepcional, y encima de eso le otorgó a Daniel. O sea, toda nuestra sabiduría, dones y habilidades tenemos que reconocer vienen de Dios. Cuando Dios llama, Dios equipa y equipa de tal manera que Él recibe la gloria y no el ser humano. Así que si Dios tiene una tarea para ti y tiene esa misión y tu misión es en tu trabajo o en tu centro de estudios, recuerda, Dios te va a equipar a ti. Pero tiene que ver con tu compromiso, tiene que ver con tu determinación de no contaminarte, porque Dios honra a aquellos que lo honran. Versículo 18. Cuando se cumplió el periodo de instrucción ordenado por el rey, el jefe del Estado Mayor llevó a todos los jóvenes ante el rey Nabucodonosor. 19. El rey habló con ellos y ninguno le causó mejor impresión que Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de modo que entraron al servicio real. Cada vez que el rey los consultaba sobre cualquier asunto que exigiera sabiduría y juicio equilibrado, los encontraba 10 veces más capaces que todos los magos y brujos de su reino. ¿Qué significaba 10 veces más capaces? Esa era una expresión idiomática por muchas veces superior, que también lo usan en Génesis 31:7. Magos eran sacerdotes que practicaban el ocultismo, llamados a veces adivinos. Y es muy probable que estos magos hacían uso de la astrología y del arte de adivinar. Y habían brujos. Esta palabra en el hebreo y el arameo se encuentra solo en el libro de Daniel 8 veces y se deriva de una palabra arcadia o acadia que significaba sacerdotes de artes mágicas. Así que tenemos al Hijo de Dios compitiendo contra todos estos, entre comillas, ¿no? Sabios, pero eran magos y brujos. Es mejor podríamos decir, ¿no? De un lado tenemos a Dios, el soberano Dios, y del otro lado el poder del maligno, y Dios se puso encima de ellos. Y es curioso que Dios le dio a Daniel esta habilidad o este don de interpretar sueños en una cultura donde soñaban mucho o se dejaban guiar por sueños. Pero me pregunto, ¿cómo sobrevivieron los cautivos entonces? Una cultura tan extraña. ¿Saben qué hicieron ellos? Aprendieron la cultura, procuraron la excelencia al trabajar, sirvieron al pueblo, pidieron la ayuda a Dios y mantuvieron su integridad. Pero yo me pregunto, ¿cómo puede sobrevivir un migrante o un cristiano que viene de otro país en el nuevo país haciendo lo mismo, aprendiendo la cultura, procurando con excelencia al trabajar, sirviendo al pueblo, pidiendo la ayuda de Dios y manteniéndose su integridad? Es triste hoy encontrar en muchos países de Latinoamérica migrantes que lo único que hacen es delinquir, robar o algunas veces matar, y a veces se quejan del país. Y si tú eres migrante y estás escuchando esta enseñanza, haz como lo hizo Daniel. Sí se puede, porque Dios honra a los que le honran. Versículo 21, Daniel permaneció en el servicio real hasta el primer año del rey
Ciro. Esto es el año 539, sí, hasta adelante. Se dice que el año 536, 537, vemos el grupo, el primer grupo que regresa a Jerusalén. 70 años sirvió Daniel al lado de Nabucodonosor, su hijo Balsasar, luego conquista Darío y luego lo sigue Ciro. 4 reyes. Dios lo honró, Dios lo exaltó, Dios lo cuidó, Dios lo protegió. Y vamos a ver sus historias en los siguientes capítulos. Así que Daniel honró a Dios por más de 70 años en un país lleno de idolatría y maldad. Y Dios honró a Daniel en todos esos años. ¿Sabes por qué? Porque Dios honra a quienes le honran. Vamos a ver cómo suceden estas historias. No te pierdas el próximo miércoles a las 7 en punto. Manda tus saludos al principio de esta enseñanza porque lo estamos haciendo en vivo. Y vamos a seguir disfrutando de todo lo que tiene Dios para nosotros. Este capítulo está escrito en el hebreo. El capítulo 2 hasta el capítulo 7 está escrito en el arameo. Y del capítulo, otra vez regresamos al 8, hasta el último capítulo es en hebreo. Vamos a disfrutar todos estos detalles poco a poco. Voy a terminar con 4 conclusiones este estudio. Primero, Dios usa los eventos negativos para sus propósitos divinos. Número 2, nuestro compromiso con Dios debe ser formulado y decidido antes de la tentación. Número 3, cuando Dios llama, también capacita para la labor. Y número 4, Dios honra a aquellos que le honran en momentos difíciles. ¿Estás pasando un momento difícil? Presión en tu trabajo, presión con los amigos, presión con una pareja que te quiere llevar, que no es cristiana y te quiere llevar a hacer algo que tú no quieres, que sabes que no honra a Dios. Estás pasando momentos difíciles en tu familia que no es cristiana. Mantente firme en tus convicciones. Dios honra a quienes lo honran. Vamos a orar. Señor, te doy gracias en esta hora. Así como tú trataste a Daniel, así como lo cuidaste, así como le diste sabiduría y así como sacaste adelante en una sociedad corrupta, en una sociedad inmoral, tú hoy sigues actuando con tus hijos. Y oro por cada joven que esté escuchando esta enseñanza para que tome sus decisiones, para que tenga un compromiso de no contaminarse con lo que el mundo le ofrece, para que sean compromisos serios. Por cualquier hombre de trabajo o mujer que está pasando momentos difíciles y que está siendo tentado o seducido, Señor, ayúdalos. No permitas que cedan a la tentación, no permitas que caigan en la tentación. Líbralos, Señor, ten misericordia. Que agarren esa salida, que vean, Señor, que tú les estás lanzando o abriendo una puerta de salida y que simplemente huyan de la tentación. Tú honras a los que te honran, Señor. Gracias por este estudio. En tu nombre oramos así, Señor. Amén. Dios te bendiga y si deseas ser parte de lo que Dios está haciendo en esta iglesia con tus finanzas, ahí va a salir cómo lo puedes hacer.